años pienso en Un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar. Estéreo 97.7. En México existen gran variedad de empresas que, o bien, ofrecen un producto o un servicio. Esto a través de una marca comercial. Sin embargo, a lo largo de la historia, hay muchas que han desaparecido. La mayoría de las marcas desaparecen junto con la empresa. Pero lo que tienen en común es que dejaron una gran huella en la historia del país. Dichas marcas quedarán registradas en la memoria de los mexicanos que recordarán siempre sus productos y servicios. En esta serie verás un número muy grande de empresas mexicanas que han desaparecido. Al ser absorbidas por alguna empresa extranjera o nacional, o simplemente por quedar en la ruina. Conocerás su trayectoria, y veremos el legado que éstas dejaron al desaparecer. ¿Te quedarás a conocerlas? Número 20. Más TV. Más TV fue un sistema de televisión por cable accesible por su bajo costo. Iniciaría operaciones en 1989 con el nombre inicial de MBS Multivisión, ofreciendo desde entonces una alta variedad de canales producidos por la empresa MBS. Durante más de una década conservaría tal nombre, y no sería hasta 2002 cuando cambiaría a Más Televisión. Este nuevo sistema ofreció una oferta de 17 canales, expandible a 21. Algunos de ellos serían Exa Televisión, SAS, Cinecanal, Multipremier, etc. Compitiendo directamente con Megacable, Más TV tuvo una buena aceptación entre sus suscriptores. Sin embargo, en 2008 llegaba a México Dish Satelital. Esto hizo que en un futuro Más TV cediera su señal a Dish. Por lo que, en 2014, Más TV oficialmente cerró transmisiones. Número 19. Zapaterías El Taconazo Popis. Fue una de las zapaterías más populares en la capital. Fundada en los años 60, iniciando en una vieja vivienda del centro histórico, expandiéndose un par de docenas de sucursales por toda la ciudad. Su concepto consistía en vender zapatos baratos. Se dijo por mucho tiempo que vendía zapatos de segunda mano. Lo cual esto nunca fue sustentado. Tenía poca variedad de modelos y colores, pero ese era precisamente su éxito, además de que eran sumamente económicos. Su logotipo multicolor de un zapato rosa con flores sería muy llamativo. Además, sus eslóganes fueron memorables, como uno que rezaba zapatos popis a precios hippies. Esta zapatería fue rápidamente desplazada con el pasar del tiempo. Y tras el terremoto de 1985, perdería parte de sus sucursales y lo invadiría una crisis financiera, lo cual provocaría el cese de servicio. Número 18. Grupo Editorial Vid. Editorial Vid fue una editorial mexicana dedicada a la publicación de cómic, manga japonés, revistas, y demás. Editorial Argumento se crearía en los 50s. No sería hasta los 80s cuando cobraría mayor fuerza en el mercado de la historieta mexicana. Al publicar títulos como Lágrimas, Risas y Amor, o Memín Pinguín. Así como la publicación de títulos estadounidenses, como DC Comics y Marvel Comics. Ya entrado el nuevo milenio, comenzaría la publicación de manga japonés. Publicando un listado enorme de títulos. Como Robotech o Dragon Ball. A pesar del éxito de Vid, en 2005 comenzó la decadencia de la editorial, perdiendo la mayoría de los derechos de sus cómics. La editorial Vid comenzaría su crisis en 2009. Cerrando poco a poco sus Mundo Vid. Locales donde vendían sus publicaciones. En 2012 finalizaría por causas desconocidas. En sí se sabe que una de las razones podría ser el alto costo que habían alcanzado las publicaciones en el último par de años. Y al ser productos de muy mala calidad, el precio era demasiado alto, para la poca calidad que manejaban en los mangas. Número 17. Discos Peerless. Fábrica de Discos Peerless, fue la primera y más importante empresa fonográfica mexicana por décadas. El 14 de agosto de 1933, la fábrica de discos Peerless abrió sus puertas.
y se convirtió en la casa de las voces, que dieron una identidad a la música mexicana en el extranjero. Por Gustavo Clinkworth y Eduardo Baptista. Fabricante y productora musical de discos LP, cassettes y discos compactos. Con oficinas en la colonia Anáhuac, en la Ciudad de México. Pedro Infante, Toña la Negra, Agustín Lara, Celia Cruz, Antonio Badú, Emilio Tuero, Lola Beltrán, Pedro Vargas, Margarita la Diosa de la Cumbia, e incluso Jorge Negrete, entre otros artistas de renombre, que fueron solo algunos de los artistas que formaron parte de las filas de Peerless. Y se convirtieron en acervo histórico nacional. Finalmente, en 2001, debido a sus problemas financieros, no obstante, el gran valor de su catálogo musical, se realiza la venta de la empresa a la estadounidense Warner Music Latina. En el año 2002, es cuando la marca de la ya desaparecida empresa se transforma a Peerless MCM. Únicamente como marca. Número 16. Telefónica Pegaso PSS. Grupo Pegaso fue llevada a cabo por Alejandro Burillo Azcárraga, comenzando en los años 60. Poco después, con la operación de la empresa Televisa, se funda la empresa de telecomunicaciones Pegaso. La marca sería pionera en los servicios de telefonía móvil de México, al introducir el servicio GSM. Precisamente hace a Pegaso tener una amplia red de cobertura de telefonía en México. Aunque tenía a su competidor directo, Telcel. En el año 2000, adquiere los 4 operadores del norte del país: Sedetel, Bajacel, Norcel y Movitel, propiedad en ese entonces de Motorola. Posteriormente, en mayo de 2002, llegaba Movistar a ampliar su presencia a nivel nacional, adquiriendo el 92% de las acciones de la compañía Pegaso PSS, de manos de Grupo Pegaso. Siendo así, entre el año 2002 y 2003, que la telefonía Pegaso sería traspasada a Telefónica Movistar. Número 15. Videocentro. En 1984, nace una empresa mexicana llamada Grupo Videovisa. Una filial del gigante Televisa. Y con ello, comenzarían los llamados videocentros. Dedicándose a alquiler y venta de películas en formato beta. Es así como surgen las tiendas de videocentro, en toda la República Mexicana. El tiempo pasó. Y como la tecnología avanza, el Betamax daría paso a un nuevo formato. El VHS. Los videocentros fueron populares en la década de los 80s. Aunque más tarde, en la década de los 90s, Blockbuster hacía aparición en México. Es así como Videocentro entraba en una crisis financiera. Siendo en 1999, cuando Televisa cierra Videovisa. Y, por tanto, los videocentros son cerrados y posteriormente, fueron vendidos a Blockbuster. Pero alguno que otro quedaría abierto de forma independiente. Número 14. CNI Canal 40. CNI Canal 40, fue un canal propiedad de Televisora del Valle de México. Su área de alcance inicial fue la Ciudad de México y el área metropolitana. Inició sus transmisiones en 1995 desde el Cerro del Chiquihuite. El canal transmitía programación propia. Después fue incluyendo películas a su programación y series extranjeras. Los programas que resaltaban de la programación eran CNI Noticias, Séptimo Día, y El Famoso Mañanero. A finales de los 90s, el canal presentaba diversos problemas económicos. Lo que orillaron al canal a hacer alianza con Televisión Azteca. Misma con la que iniciaría el conflicto de ambas televisoras. Argumentando al final que Televisión Azteca es la dueña del Canal 40. Desatando una serie de controversias e invasión de señal en 2002. CNI recobraría su señal después de meses de conflicto con Azteca. Sin embargo, meses después, el canal entraría en huelga, obligándolo a salir del aire. Posteriormente, Azteca, después de haber levantado la huelga de la Televisora del Valle de México, tendría el control del canal. Se conocería después como Proyecto 40, y a partir de 2017, se llamaría ADN 40. Número 13. Compañía mexicana, Aerofoto. Fue una empresa mexicana especializada en la fotografía aérea en territorio de la República Mexicana y algunos países de América Latina. Fue fundada en 1930 por el piloto mexicano Luis Struck. Las fotografías componen en su gran mayoría panorámicas de diferentes áreas de las entidades federativas de México. Principalmente de la Ciudad de México. Aerofoto tuvo su hangar junto a la pista del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Funcionando desde 1930 hasta 1989.
cuando la empresa desaparece debido a la implementación de las fotografías satelitales. En los años 60, Grupo ICA adquiere la empresa Aerofoto. En el año 2000, la misma resguarda las fotografías tomadas por la antigua empresa. Número 12. Sosa Texcoco. Sosa Texcoco fue una empresa mexicana que explotaba una de las dos mayores minas de salmueras alcalinas naturales en el mundo. En el subsuelo del vaso del lago de Texcoco, existe un manto de aguas saladas que contienen sales alcalinas, que provienen del lavado de las colinas que se encuentran alrededor del Valle de México. Es por esto que Sosa Texcoco aprovecharía estas sales provenientes del vaso de Texcoco, por el mismo subsuelo del vaso del lago. No obstante, en 1993, estallaría la huelga de los trabajadores, siendo estos los que ganarían el fallo de la huelga. En 1999, la empresa se declararía en quiebra, y no volvería a reanudar nunca. Número 11. Autotransportes Urbanos de Pasajeros, Ruta 100. Fue una empresa paraestatal de transporte público, prestando servicio en la Ciudad de México y zona metropolitana. Su creación se decretaría en 1981, tras la adquisición de las rutas permisionarias, por parte del Departamento del Distrito Federal, a manos del regente, Carlos Jan González. Ruta 100 tenía diversas rutas hacia varios rumbos y paraderos, contando con una amplia flota vehicular de autobuses, dejando en la ciudad una amplia imagen de transporte público, considerándolo como la época de oro del transporte en México. De 1983 a finales de los años 80, los autobuses tenían color amarillo, pasando finalmente a tener franjas azules y verdes. En 1995, tras una serie de controversias, se declaró en quiebra la empresa paraestatal, dando paso a la mayor crisis de transporte público en la capital. Actualmente solo existen los permisionarios, a manos de la Secretaría de Movilidad, y el sistema Metrobús. Asimismo el sistema de movilidad 1. Número 10. Lili Ledy. Lili Ledy fue una fábrica manufacturera de juguetes produciéndolos entre los años 70 y 80. La empresa inicia en los años 50, instalándose en el centro de la ciudad, aunque posteriormente se desplazaría en Naucalpan. Al poco tiempo ganarían popularidad entre los niños que comenzarían a preferir los juguetes de Lili Ledy, ya que esta empresa contaba con dos líneas: Lili, dedicada a las niñas, y Ledy, dedicada a niños. Dentro de los artículos dirigidos a las niñas, contaba con muñecas que caminaban y hablaban, de acuerdo a cada edad de la niña, el horno mágico, la muñeca bárbara, y muchos más. Para los niños, Ledy introdujo en México a los llamados aventureros de acción, el comandante parlante, Thunderbird Ledy, entre otros. La marca tuvo fama al producir juguetes únicos de su época, pero finalmente la empresa fue vendida en 1975 a Grupo General Mills, operando la marca hasta su cierre en 1985, dejando un importante acontecimiento histórico dentro de la juguetería mexicana. ¿Llegaste a tener un juguete de Lili Ledy? Número 9. Mexicana de Autobuses. Masa. Mexicana de Autobuses fue una empresa mexicana fabricante de camiones principalmente de pasajeros. Fue creada en 1959, construyendo su planta productora en el municipio de Tultitlán en el año 1972. Masa fabricó autobuses para diversas rutas de autobuses, así como para la misma Ruta 100, en la capital mexicana, siendo uno de sus modelos más conocidos un autobús Masa Somex, fabricando arriba del 80% de los autobuses urbanos de la Ciudad de México y la mitad de los autobuses foráneos que circulaban en la República Mexicana. Desapareció en 1998, cuando el gobierno de México privatizaría la empresa. Sería adquirida por la empresa Volvo, quien actualmente volvería a utilizar la marca Masa para algunos de sus autobuses, pero esta vez, solo como una marca. Número 8. Concarril. Constructora de carros de ferrocarril, fue una empresa mexicana que se dedicaba a la construcción de ferrocarriles nacionales, aunque su auge sería en los años 70, tras la llegada del metro en la capital mexicana.
construyendo modelos NM73, NM79, los trenes de Metrorrey, los carros de la línea de tren ligero, el FM86, de la línea A, del metro, e incluso, el tren NS88 para el metro de Santiago de Chile. El cierre de la empresa fue en 1992. Debido a una serie de privatizaciones por parte del gobierno federal. A partir de ese año, Bombardier, la empresa canadiense, sería la que adquiriría sus instalaciones. En el estado de Hidalgo. Número 7. Supermercados Gigante. Gigante, una de las importantes cadenas de supermercado que existió en México, nació en 1962, cuando abre primera tienda Gigante en la zona de Mixcoac. En tan poco tiempo el concepto de Gigante abarcaría un importante lugar en la rama de supermercados en México y Latinoamérica. Al poco tiempo comenzaría a expandirse en todo el país por medio de sus tres formatos. Gigante, Bodega Gigante y Super G. Con una amplia variedad de supermercado, carnes, electrónica, y mucho más. Compitiendo con cadenas de supermercados como Walmart, Soriana, Comercial Mexicana, y Bodega Aurrera. Pero es precisamente esta competencia la que haría que los últimos años de Gigante fueran decayendo. No era de los más concurridos, además de que muchos aseguraban que sus precios eran elevados. Grupo Gigante posteriormente alquilaría sus tiendas a Soriana, desapareciendo del sector de supermercado mexicano. Número 6. Fábrica de Chocolates La Azteca. La Fábrica de Chocolates La Azteca fue una empresa productora de golosinas y chocolates. Abriría en 1919 por los hermanos Francisco y Raimundo González en Orizaba. Pero no sería hasta 1930, cuando la fábrica se instalaría en la Ciudad de México, ubicándose en las cercanías de la colonia Morelos. En poco tiempo sería una marca importante del país, produciendo en su mayoría chocolates, siendo los más populares el Carlos V, el chocolate de mesa Abuelita, Morelia Presidencial, Choco Express, Presidente, Tin Larín, y muchos más. En 1970, pasó a formar parte del grupo Quaker Oats Company, llegando a ser la empresa líder en ventas de chocolate en México. Y no fue hasta los 90 cuando es adquirida en su mayoría por Nestlé. El legado de la Azteca se puede reflejar en los chocolates que aún se producen bajo la marca suiza. Número 5. Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO. Fue una empresa paraestatal dedicada al consumo y producción de productos dedicados a la canasta básica. Creada en 1962 durante el gobierno de Adolfo López Mateos, con el objetivo de atender al sector popular de la población, así como brindar productos a personas con escasos recursos. En CONASUPO, se crean grandes almacenes, mismos que sirvieron de tiendas tipo supermercados, compitiendo con las otras franquicias como lo eran la misma Gigante y Comercial Mexicana. Su existencia duraría de 3 a 4 décadas, ya que, en 1999, la marca CONASUPO desaparece como parte de las ideas neoliberales de Zedillo, y a la crisis económica ocurrida años atrás, y la introducción a México de nuevas marcas de supermercado. Hoy en día, existe Diconsa, que cumple con las casi mismas características que CONASUPO tuvo en su momento. Número 4. Mexicana de Aviación. La Compañía Mexicana de Aviación fue una de las aerolíneas más importantes que ha tenido México. Creada a mediados del siglo XX, Mexicana de Aviación siempre sostuvo vuelos entre la Ciudad de México y alguna ciudad cercana del país. Crecería considerablemente a partir de los años 30, incluyendo los primeros vuelos comerciales a Estados Unidos, cuya primera ciudad sería Los Ángeles. A partir de este momento comenzaría a ofrecer varios destinos internacionales en Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y Europa. Su centro de operaciones principal fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A pesar de ser una de las empresas de aviación más importantes de México, comenzaría por una serie de crisis que al final la declararían en concurso mercantil, lo que significa que sus operaciones aéreas quedaron suspendidas para continuar con un proceso jurídico. Finalmente, se declararía la quiebra de la compañía en 2014. Por lo que da por finalizada la historia de una importante empresa dentro de la aviación en México. Número 3. Imevisión. El Instituto Mexicano de la Televisión fue una empresa paraestatal dedicada a la industria de la televisión. En sí el concepto de Imevisión se crearía en 1983, abarcando de inicio el canal XHDF Canal 13.
durante el gobierno de Miguel de la Madrid, quien, al querer conformar una estación de televisión, formaría así el Instituto Mexicano de la Televisión. En 1985, incorporaría al Canal 7, formando, junto con Canal 13, la red nacional de Imevisión. Se dedicaba a transmitir programas familiares, caricaturas, series extranjeras, y una red de noticias nacionales, compitiendo directamente con Televisa. Conservaría dicho nombre hasta los 90s, cuando por parte del gobierno de Salinas de Gortari, una serie de privatizaciones comenzarían. Y la empresa de televisión gubernamental sería una de ellas. Para inicios de la década, el nombre de Imevisión dejaría de usarse. Asimismo, la programación del Canal 7 y 22 desaparecería, dejando solo a Canal 13. Esto fue hasta 1993, cuando serían adquiridos por Grupo Salinas, dando paso a la nueva televisora llamada Televisión Azteca. Mientras que Canal 22 pasa a formar parte del ya extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Número 2. Luz y Fuerza del Centro. Fue un organismo público descentralizado, que brindaba servicio de energía eléctrica al centro del país. Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Morelos e Hidalgo. Se fundaría en 1903. Pero a inicios la empresa era manejada por canadienses. Pero fue hasta 1937, cuando Lázaro Cárdenas decide nacionalizarla y ponerle dicho nombre, y de esta manera ser, junto a Acfe, las que estarían a cargo de la electricidad mexicana. Por muchos años, Luz y Fuerza del Centro prestó servicio en el centro del país, aunque se llegaba a cobrar muy caros el servicio. Más aparte, había serios problemas de irregularidades en la falla de energía. En 2009, el organismo se envolvió en un estancamiento económico. El gobierno federal liquidaría y extinguiría a Luz y Fuerza, dejando solamente a la Comisión Federal de Electricidad a cargo de la energía eléctrica de todo el país, desatando una serie de críticas y controversia hacia el gobierno que tomaría esta decisión. Y número 1. Ferrocarriles Nacionales de México. Fue un organismo público descentralizado, creado en 1907 por el presidente Porfirio Díaz, y nacionalizado en 1937 por Lázaro Cárdenas. La red de ferrocarriles se organiza a principios del siglo XX, dando un aspecto moderno a aquel México. Tras varios años, el ferrocarril en México fue utilizado como uno de los principales motores de la economía nacional, y siendo utilizado para pasajeros. De la capital mexicana, partía el ferrocarril a Veracruz, a Querétaro, a Cuernavaca y a Puebla, desde las estaciones terminales San Lázaro y Buenavista, siendo este último, la estación más representativa de este servicio. En las últimas décadas de su servicio, fue decayendo, con la llegada de los autobuses foráneos, y la aviación. Además de que, para la capital, las rutas ya eran un peligro, debido a la creciente urbanización. Finalmente, en 1997 el gobierno decide iniciar con la liquidación del sistema ferroviario de pasajeros, terminando con la historia del ferrocarril mexicano. Estas fueron algunas marcas y empresas mexicanas que han desaparecido del mercado. Fueron absorbidas por grandes transnacionales o simplemente se fueron a la quiebra. En las siguientes entregas conocerás todavía más, ya que esto apenas comienza. Pero mientras eso llega, ¿recuerdas alguna más? Si te gustó el video, puedes suscribirte a este canal para saber cuándo será el próximo, además de que podrás ver diferente contenido. Muchas gracias, y hasta pronto.